Hola, muy buenas noches a todos ustedes, a la gran familia de la fe, a todas las personas que se están conectando a esta transmisión de Discipulado de día miércoles. Le doy un caluroso saludo a toda también la iglesia de Tierra Santa. Soy el pastor Julián Reyes de Tierra Santa. Junto a mi esposa, la pastora Carolina, les mando y les mandamos muchos saludos y cariño a cada uno de ustedes, los que se están conectando a esta transmisión, a los que se van a conectar, a los que verán después la transmisión. Muchas bendiciones, muchos cariños a cada uno de ustedes. Ya venimos saliendo de 4 días de fiestas patrias. Esperamos que haya sido un buen tiempo, que lo hayan podido pasar bien junto a sus seres queridos, hayan podido tener unos días de descanso, de disfrutar, de compartir con quienes son nuestros seres amados. Así que felices ya de estar de vuelta de este fin de semana largo, de podernos edificar un miércoles más de parte del Señor. Y en este día miércoles, como es de costumbre, nos edificamos, recibimos un mensaje, una palabra de Dios poderosa, potente, que nos está edificando y está construyendo día a día lo que vamos necesitando para este tiempo. Este ha sido un año muy especial, recordando que este ha sido un año donde Dios prometió en los primeros 6 meses que era tiempo de sembrarse y que según nuestro nivel de entrega en todo sentido iba a determinar la cosecha en el segundo semestre. Y este segundo semestre iba a tener un aceleramiento que lo que en 3 años se podía conseguir, Dios lo iba a hacer solo en un año. Y hemos tenido un segundo semestre poderoso, un segundo semestre lleno de bendición. Este último viernes, que fue el culto de este fin de semana, tuve una palabra de fe, de perseverancia, de avance, un mensaje muy poderoso que nos dejó muy animados, muy establecidos, muy fortalecidos por el Señor. Y les recuerdo que aún estamos en el mes 9. Recuerde que cuando partió el mes 9, Dios soltó una palabra que iba a ser para muchos un mes de conexiones y nuevas conexiones. Y hemos recibido varios reportes de distintas personas como Dios los ha conectado con personas en distintas situaciones para una promoción o para un avance o para progresar en las cosas que Dios ha definido para cada uno de nosotros en su reino. Y este mes 9, el número 9, los 9 son los meses que se gesta un bebé. En la naturaleza Dios se dispuso, Dios estableció y diseñó que 9 meses son los que se desarrolla una gestación de un bebé desde que se concibe, y al mes 9 se da a luz, se alumbra o hay un parto, un alumbramiento. Y en este sentido el Señor me ponía en el corazón hablar de lo que hoy día titulé el alumbramiento divino. ¿Cuánto lo pueden decir ahí en su casa? El alumbramiento divino. Todavía estamos en el mes 9 y podemos esperar durante este mes y durante los meses que se vienen alumbramientos de parte de Dios, cosas que van a ser paridas, cosas que van a salir a la luz de parte de Dios, cosas que Dios va a manifestar, va a traer, va a que se vean para que comencemos a caminar en un tiempo poderoso. Y me gustaría que me acompañe al libro del profeta Jeremías capítulo 1, versículo 5. Jeremías capítulo 1, versículo 5. Y mire lo que dice aquí. Dios le está hablando al profeta Jeremías en su llamamiento. Sabemos que el profeta Jeremías era joven cuando Dios lo llamó y tenía apocamiento y una serie de inseguridades, por lo cual Dios tuvo que lidiar con él. Y una de las cosas que Dios le dijo para afirmarlo y para fortalecerlo, establecerlo en lo que Dios lo iba a usar, es esto. Y en Jeremías 1.5 dice así: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Lo repito, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Y en este pasaje vemos y observamos cómo Dios, a través de un patrón profético, trae un alumbramiento. Vemos que hay un proceso divino para producir y dar a luz un ser, que en este caso era el profeta Jeremías. Asimismo, usted y yo
también Dios pasa por procesos de gestación y alumbramiento para que podamos ser paridos y para que Dios nos tome como hijos y nos pueda dar a luz hacia un propósito, nos pueda dar a luz hacia una asignación, nos pueda dar a luz hacia el cumplimiento de promesas que el Dios nos ha venido diciendo. Por eso creemos firmemente que vamos a vivir de cumplimiento en cumplimiento, de alumbramiento en alumbramiento. Y aquí vemos que Dios le dice a Jeremías que antes de un alumbramiento hubo una formación en el vientre o en el útero. Por eso le dice, antes que te formase en el vientre te conocí. ¿Por qué? Porque en el vientre es donde se forman los bebés. Yo sé que esto es una revelación tremenda, pero es así. ¿Por qué en un vientre? Porque un vientre es un lugar oculto, es un lugar secreto, donde Dios puede esconder un proceso, donde se va desarrollando un bebé, donde se dan situaciones que no son muy bonitas, situaciones que no son muy, agradables de ver. Cuando hoy en día, gracias a la tecnología, podemos ver cómo se gesta un bebé, podemos ver cómo se desarrolla, y hoy día tenemos libros de biología y tenemos ilustrados. Y sabemos que hay un proceso que cuando se junta el óvulo con el espermatozoide y comienza a gestarse una vida, los primeros pasos cuando nosotros vemos las fotos de estos parece un alien o parecemos un alien cuando recién somos concebidos. Al principio somos como medio amorfos, de a poco vamos tomando forma. En el primer mes comienza a formarse el sistema nervioso, el corazón comienza a latir, en el segundo mes comienza a formarse el cerebro, en el tercer mes comienzan los movimientos, en el cuarto mes el aparato circulatorio ya comienza a terminarse, el esqueleto comienza a organizarse, en el quinto mes recién madura el sistema nervioso, al sexto mes recién los bronquios y los pulmones ya están casi maduros, sin eso no puede subsistir fuera del vientre materno. Al séptimo mes ya posee todos los órganos necesarios para vivir. Y ya entre octavo y 9 meses recién ese bebé se desarrolla y está preparado para ser parido o salir a la luz. Por lo tanto, aquí vemos un patrón profético, muchas cosas para que se den a luz en tu vida. Y dar a luz significa que se cumplan, que se vean, que se materialicen promesas de ministerio, promesas de vida, promesas en tus finanzas, promesas sobre tus hijos, promesas sobre el lugar donde Dios te va a poner, promesas sobre cosas que Dios dijo que iba a hacer con tu vida. Tienen un proceso en un vientre, un proceso escondido, un proceso donde no estamos listos y que si Dios nos mostrara o nos sacara a la luz o si nos posicionara donde tiene el lugar para posicionarte, no estaríamos preparados, no tendríamos todavía la forma, la madurez, la talla, la estatura, el carácter necesario para poder ser paridos o llevados o alumbrados al lugar que Dios quiere. Por eso es que Dios escoge y Dios usa la figura y en la naturaleza nos muestra que usa un útero. Por eso Él le dice a Jeremías algo interesante. Antes de que yo hiciese todo ese proceso de formación tuya en el útero de tu madre, yo ya te conocí. ¿Por qué le dijo eso? Lo que le estaba diciendo es que antes de comenzar contigo, yo ya te conocía terminado. Yo ya conocía el diseño final para tu vida, porque Dios en su presciencia, en su conocimiento previo, ya te tenía diseñado, te tenía pensado y te tenía terminado en la eternidad. Antes de que tú entrases en ese vientre, antes que entrases en ese proceso duro, antes que entrases en esa tribulación, antes de que pasases todo lo que has pasado, probablemente muchos de nosotros todavía estamos espiritualmente en un útero, siendo tratados, siendo formados, siendo procesados, siendo probados, pasando distintas circunstancias, pasando distintas situaciones, en lo personal, en lo laboral, en lo familiar, en lo económico, en tantas áreas de nuestra vida, donde Dios está trabajando con nosotros, porque aún no estamos listos para ser alumbrados o para ser manifestados. Pero si tú estás metido en un vientre, si tú estás siendo formado por Dios, quiero decirte que Dios ya conoce tu resultado final. A muchos de ustedes Dios ya se lo ha dicho, a muchos de ustedes tienen promesas, Dios le ha profetizado al lugar que van a llegar. El lugar de donde estás no es tu lugar de destino, donde tú estás es un vientre, estás siendo procesado y pronto serás alumbrado y serás catapultado a lo que Dios tiene. Si es que nos aferramos al plan y si nos aferramos al proceso, si nos sometemos a Dios, si somos obedientes, si nos negamos a aquellas áreas que Dios quiere que nos negamos, si nos sujetamos a lo que Dios quiere que nos sujetemos, si obedecemos su palabra, si hacemos las cosas como Él dice, tarde o temprano vas a llegar al lugar que Dios tiene para ti. Antes de que entrases en ese vientre para ser formado, antes de todo este proceso, o sea, si que tú estás en el proceso de Dios,
es porque hay un diseño y hay un alumbramiento esperando por ti. Diga conmigo, en este mes 9 comenzaremos a ver alumbramientos poderosos sobre nuestras vidas. Entonces, por eso le dice, yo te conocí tu diseño antes de formarte en el útero, en ese lugar oculto de formación, de gestación. Y después le dice, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. O sea, antes de que venga el parto, nacer es dar la luz. Ese es el alumbramiento, es el parir algo, el que algo se manifieste. ¿Cuántos van a parir cosas sobrenaturales en este tiempo? Esto significa cuando se hace visible todo un proceso oculto. Quizás los demás no han visto lo que Dios ha hecho contigo, no saben por lo que tú has pasado, has estado en todo un proceso, pero cuando viene el parto y él es alumbrado, dicen, uy, y mira lo que Dios está haciendo con él o con ella, pero no saben todo lo que viviste en secreto y todo lo que pasaste. Por eso un alumbramiento es cuando se hace visible y se manifiesta y se comienza a ver algo que Dios trabajó por mucho tiempo en secreto, comienza a verse. Y Dios le dice, antes de que yo te diera la luz, antes de que yo manifestase y te mostrase todo lo que voy a hacer contigo, yo ya te había apartado, te había santificado. Santificar quiere decir, te aparté desde el vientre de tu madre, te santifiqué y te consagré para un propósito y te di por profeta a las naciones y te puse asignación, te puse nombre, te di una tarea, te di una misión, te di algo que hacer en esta tierra. Dios ya determinó lo que tú tienes que hacer y es tiempo donde Dios va a parirte y te va a llevar. Dios dijo que este iba a ser un año y un segundo semestre de ensanchamiento, de multiplicación, de expansión, y vas a ver cómo Dios comienza a levantar a muchos hijos de la casa, a sacarlos del anonimato para hacer algo poderoso en este tiempo. Yo no sé cuánto lo están creyendo. Creo con todo mi corazón que aún en los días que quedan de este mes y en lo que queda del año, se parirán cosas sobrenaturales. Comenzaremos a ver cosas que nunca vimos antes. Diseños comenzarán a ser paridos. Ideas vendrán a la luz. Negocios se levantarán. Ministros se levantarán. Hijos de Dios se levantarán a hacer lo que Dios siempre quiso que hicieran. Yo no sé cuántos lo están tomando en esta noche. Algo poderoso de todo esto que estamos hablando acerca del alumbramiento es que para que haya una gestación de un proceso, de un proyecto, de un hijo de Dios, tú y como yo, tiene que haber una acción doble. ¿Y a qué me refiero con una acción doble? Para que esto ocurra, siempre Dios tiene una figura paterna y una figura materna. Y esto es importante. Por eso, esto lo vemos en la naturaleza. Para que un bebé sea gestado, tiene que haber un padre que ponga la semilla y tiene que haber una madre que también ponga su semilla, que es el óvulo, y que ponga su cuerpo, su útero, su matriz, para poder gestar en su útero a este bebé o a este proyecto o lo que quiera que Dios va a alumbrar en este tiempo, que ya vamos a hablar qué cosas se van a alumbrar. Pero hay una acción paterna, el padre es por lo general que da la semilla, y hay una acción materna, la madre que recibe la semilla, que pone el útero para que eso pueda darse. La mujer o el útero es una figura profética que desde el punto de vista profético tiene varias aplicaciones. Mujer, maternidad, útero, tierra. Mujer, maternidad, útero o tierra. Por eso la Biblia, un útero o la tierra son sinónimos proféticamente hablando. Así como la mujer recibe un esperma, la tierra recibe una semilla. Entonces, Dios necesita tanto de un padre o de su paternidad como de una tierra, una madre, una mujer, un útero, para producir, gestar y parir cosas que se van a parir en este tiempo. Por ejemplo, lo primero es que nosotros como hijos también tenemos que ser procreados, gestados para ser paridos. Y nosotros, tú y yo, debemos espiritualmente vivir 3 alumbramientos o 3 partos espirituales. Yo no sé cuántos están preparados para ser paridos por Dios en este tiempo. Dígame amén. 3 tipos de partos. Si usted me lo permite, le voy a mostrar en la palabra de lo que estoy hablando. El primer tipo de alumbramiento o parto espiritual que tenemos que vivir nosotros como hijos, y que declaro que comenzaremos a ver muchos de estos partos en este tiempo, es el parto de nacimiento en el reino de Dios. El primer parto que muchos de nosotros ya vivimos es el parto de nacimiento en el reino de Dios.
Vamos a Primera de Pedro y le voy a mostrar de lo que estamos hablando. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23 dice así: siendo renacidos, lo repito, siendo renacidos, Pedro está hablando de un renacimiento, de un volver a nacer. ¿Por qué está diciendo eso? Porque tanto usted como yo ya fuimos paridos por nuestras madres naturales y nuestro cuerpo natural ya fue parido, ya nacimos naturalmente. Pero cuando habla de renacer es que vuelve a nacer lo que estuvo muerto desde la caída de Adán, que era nuestro espíritu. El día le dijo a Adán que tú comieres de este fruto, de la ciencia del bien y el mal, el día que tú comieres de él morirás. El espíritu del hombre murió a una relación con Dios. Entonces aquí Dios está hablando de que vuelve a nacer y el espíritu del hombre siendo renacido, pero aquí habla no de simiente corruptible. Esta palabra simiente, semilla, semen es intercambiable. O sea que hay un semen divino que Dios puso que no es corruptible, sino incorruptible. ¿Qué es un semen corruptible? El que le dio nuestro papá a nuestra madre para que naciera nuestro cuerpo corruptible. ¿Cuál es un semen incorruptible? Aquí dice, ¿cuál es el semen incorruptible? Por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Quiere decir que el día que recibimos la palabra de Dios, creímos y nos hablaron de que Jesucristo era el Hijo de Dios, que murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Nos arrepentimos de nuestros pecados, le entregamos nuestra vida al Señor Jesús y recibimos su señorío en nuestras vidas, creímos que era el Hijo de Dios y Dios lo levantó de los muertos, lo confesamos con fe, le entregamos nuestra vida al Señor. Esa palabra que recibimos, esa palabra que creímos entró en nuestro espíritu y le dio vida a nuestro espíritu y renacimos. Hubo un nuevo nacimiento. Es el primer alumbramiento. Nacimos como un ser espiritual, como hijos de Dios con la misma naturaleza de Dios. Por eso Juan, el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12 y 13 dice así: mas a todos los que les recibieron, y la palabra recibieron es, lo reciben como verdadero y se aferran a él. O sea, lo acepto como verdadero, lo creo y me apropio de esta verdad. A los que creen en su nombre, está hablando del Señor Jesús, les dio la potestad, que significa el derecho legal, de ser hechos hijos de Dios. Quiere decir que en el momento que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, se nos dio el derecho legal de nacer, de llegar a ser hecho significa llegar a ser producidos, ser engendrados como hijos de Dios. Y en el versículo 13 dice, los cuales no son engendrados, y engendrados significa dar a luz, también significa parir, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por lo tanto, el primer nacimiento, el primer alumbramiento de la luz que vivimos en nuestra vida es cuando espiritualmente nacemos y declaramos y profetizamos que en esta casa, en Tierra Santa, nacerán muchos nuevos hijos de Dios, porque Dios traerá conversión y Dios llenará su casa, porque Dios ha dicho que nos multiplicaremos y nos expandiremos de manera sobrenatural. Diga, muchos nuevos creyentes serán alumbrados en este tiempo. Dígalo conmigo. Muchos nuevos creyentes serán alumbrados en este tiempo. Y te digo algo, tú serás el encargado de darles la palabra, de hablarles del Señor, para que ellos puedan nacer de nuevo. Puedo escuchar ese amén. ¿Cuál es la importancia de esto? Es que la simiente de que nosotros nacemos determina nuestra naturaleza y nuestra calidad de vida. Primera de Juan 3:9, mire lo que dice acá, esta es la importancia de nacer de Dios. Todo aquel, y mire lo que dice acá, todo aquel que es nacido de Dios, producido, parido, alumbrado, dado a luz por Dios, no practica el pecado, porque la simiente, volvemos a la palabra esperma, de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Cuando dice que todo aquel que es nacido de Dios y la esperma, la naturaleza, la simiente de Dios, su palabra, permanece en nosotros, cuando dice que no peca o no practica el pecado, no está diciendo que no peque ocasionalmente o que no tenga ciertas caídas en este andar, porque todos pecamos en algún minuto y todos nos caemos o tenemos debilidades y a veces pecamos, no queriendo, no de manera deliberada, pero nos pasa.
Cada vez que nosotros pequemos, abogado tenemos, dice la Escritura en la misma primera de Juan, y si nos arrepentimos, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero cuando habla de que el que es de Dios y nació de Dios no practica el pecado, está hablando de que no lo practica de manera continua como hábito y sin arrepentimiento. A eso se refiere. Que si nosotros nacemos de Dios y hemos sido paridos por Dios y por la esperma divina y hemos nacido de Dios, en nuestro espíritu, en nuestro corazón, no vamos a querer desobedecer a Dios y no vamos a querer pecar. Va a ser solo por debilidad o caídas ocasionales, pero no de manera voluntaria ni deliberada. Porque eso, el que nació de Dios no quiere pecar. El que es de Dios no quiere pecar. El que es de Dios quiere agradar a Dios, quiere hacer su voluntad, quiere hacer su palabra. Y cuando Dios le habla o Dios le dice algo, le va a obedecer. O puede que a veces le cueste, pero se va a forzar, orará o ayunará, hará lo que tenga que hacer, pero se esforzará con la gracia y el poder de Dios para obedecer a Dios y hacer lo que Dios le está pidiendo. Porque si es de Dios y si nacimos de Dios y hemos nacido de Él, siempre va a estar en nuestro corazón el deseo de obedecerle y el deseo de agradarle. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, aquí en el nacimiento, en el reino de Dios, como hijo de Dios, cuando recibimos su palabra y nacemos espiritualmente, el primer alumbramiento, la acción paterna es la palabra de Dios, porque Dios nos entrega su simiente, el Padre entrega la semilla, esa es una acción paterna, y Dios nos hace sus hijos porque de Él viene la semilla, de Él viene la genética del esperma, pero hay una tierra que es la madre de donde nacemos. Ahí los dejé loco, ¿no? Ya está pensando, ¿cuál es, pastor? Esto lo va a sacudir y esto yo creo que muchos no lo sabían. Así que después que lo lea diga, wow. Vamos a Gálatas capítulo 4, versículo 24 en adelante. Esto es impresionante. Cuando yo lo leí y lo entendí, me sacudió. Gálatas capítulo 4, versículo 24. Mire lo que dice. Y nos vamos a meter en cosas potentes. Lo cual es una alegoría. Y quiero hacer un hincapié. El apóstol Pablo está hablando aquí a los Gálatas. Y cuando dice lo cual es una alegoría, la alegoría significa esto es una figura. Eso significa en el original. Lo que va a hablar ahora es una alegoría, una figura. ¿Una figura de qué? Estaba haciendo la diferencia entre Sara y Agar. Sara era la madre de Isaac, esposa de Abraham, y Agar era la sierva de Sara, con la cual había tenido el primer hijo según voluntad de carne y consejo humano por el brazo de carne, que era Ismael, el primer hijo. Entonces, estos dos nacimientos, estas dos madres y estos dos hijos, las dos madres, una del espíritu y otra de la esclavitud, los dos hijos, uno del espíritu y el otro de la carne, lo está usando este ejemplo como una figura. Eso se refiere como alegoría. ¿Una figura de qué? Aquí viene. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, la cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. O sea, la primera, la esclava, es símbolo de estar en esclavitud. Y el 25, y aquí viene, no voy a andar más en eso porque aquí viene lo que les quiero mostrar. Pues Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Está hablando que la primera representa la Jerusalén terrenal, o sea, representa lo terrenal donde actualmente en el tiempo que se escribió todavía eran esclavos. Pero aquí dice versículo 26, y aquí viene lo potente, más la Jerusalén de arriba, diga conmigo la Jerusalén de arriba. ¿Qué es esto? La Jerusalén celestial. Nosotros tenemos, cuando nacemos, tenemos una ciudadanía en los cielos. Cuando usted nace en Chile, o de padres chilenos, usted nace en la tierra de Chile, o de padres chilenos, usted por nacer en la tierra de Chile, usted tiene una ciudadanía y una nacionalidad chilena, porque la tierra es la madre donde usted nace. ¿Me está siguiendo, no? Pero acá está hablando de que Sara representaba no la Jerusalén terrenal, sino la que está en el cielo, la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Está leyendo conmigo. Dios Padre te entrega su espíritu, te entrega su palabra. Creemos la palabra y por la palabra nacemos espiritualmente en un útero espiritual, en una tierra, una nación que es el reino de los cielos, la Jerusalén celestial. Por lo tanto, tú has nacido con ciudadanía en el cielo, eres ciudadano de la Jerusalén celestial, esa es tu tierra y esa es tu madre celestial. ¿Me dice alguien amén o no? Acá dice que es madre de todos. Está conmigo, ¿no? Y aquí aplica en el versículo 26 el patrón profético de rompimiento
y alude y toma la palabra profética de Isaías cuando dice en el 27, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú la que no das a luz, prorrumpe en júbilo, clama, tú la que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la que no tiene marido. Está hablando que esta era nuestra madre, que es la Jerusalén celestial, la iglesia verdadera, que en el tiempo del Apocalipsis, en el tiempo final, desciende como una esposa ataviada del cielo, que es la iglesia de Jesucristo. Por lo tanto, una madre es iglesia, esa es la parte femenina, una tierra donde nacer. Entonces, cuando nacemos de Dios, nuestra tierra es la Jerusalén celestial. Entonces, ese es el parto de nacimiento en el reino de los cielos. Ahora hay un segundo parto. ¿Va conmigo, no? Amén. ¿Cuántos tienen nacionalidad del cielo? Soy jerusaliano, ciudadano del reino de los cielos. Pero hay un segundo parto que tenemos que vivir en esta tierra durante nuestro peregrinaje, en esta experiencia, durante esta vida en esta tierra. Y este segundo parto, y esto es tremendo, porque nos vamos adentrando más profundo, es el parto de formación del carácter. Lo voy a repetir, es el parto de formación del carácter. Y vamos a ver que también está involucrada paternidad y maternidad. Se los voy a mostrar. Recuerden lo que le dijo inicialmente el Señor a Jeremías. Le dice, antes de parirte te tuve que santificar. Y le dice, y antes de que yo te formase en el vientre, recuerde que es una formación, un proceso de formación, lo voy a repetir, un proceso de formación para poder ser parido. Primero hay una formación, lo voy a volver a repetir, antes de ser parido. Entonces hay una paternidad aquí, se la voy a mostrar. 1 Corintios capítulo 4, versículo 15 en adelante. 1 Corintios capítulo 4, versículo 15 en adelante. Dice así, porque aunque tengáis 10.000 años, aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Aquí el apóstol Pablo se está atribuyendo una paternidad espiritual y dice algo muy interesante. Ustedes pueden tener 10.000 años. Ayos era una palabra que es el paidagogos en el hebreo, en el griego, que era el nombre que recibía un instructor, un supervisor, el que los padres griegos romanos dejaban al cuidado del muchacho cuando era chico, era un tutor. Era un instructor, un guía de niños y muchachos. Entonces le está diciendo, acá hay muchos cuidadores de niños. Acá en el reino hay muchas personas que ustedes les van a dar consolación, amor, leche, primeros cuidados. Pero padres no tendréis muchos. Y aquí me llama algo la atención. El apóstol Pablo no les dijo, pero padres solo tienen uno, yo. Dijo, no tendréis muchos. Dando a entender que un padre no es realmente solo el que te entrega la palabra para que te conviertas a Cristo. Si no le habría dicho, obvio, pero no tendréis muchos padres, habría dicho, no tendréis un solo padre. ¿Por qué? Porque si el que nos entregó a Cristo es el Padre, entonces tendríamos un Padre espiritual. Pero Pablo está hablando de muchos, porque no necesariamente es aquel que nos entregó a Cristo un Padre espiritual. Y él dice, bueno, pero yo los engendré por medio del Evangelio. Y engendrar es dar a luz, preocuparse que alguien sea parido y nazca en el reino de los cielos. Pero aquí muestra su paternidad, que va más allá de entregar la palabra para que alguien nazca espiritualmente. Y está en el versículo 16, y aquí está la formación. Y después dice, por tanto ruego que me imitéis. Y eso es lo que hace un padre espiritual. Es alguien que guía, es alguien que corrige, es alguien que forma, es alguien que lidera hacia la madurez, que forma y lleva a alguien a la madurez a través del ejemplo y presentarse como un modelo a seguir. Él dice, ruego que me imitéis a mí, se presenta como un modelo, y después, y en otras partes él dice, imíteme a mí como yo a Cristo. O sea, no es que él se la daba solo, no, él se esforzaba en seguir el patrón de Jesús. Y en el versículo 17 dice, por tanto, o por esto mismo os he enviado a Timoteo. O sea, él dice, yo soy, pueden tener muchos maestros, muchos instructores, pero padres muy pocos. Y él dice, yo soy su padre porque los engendré y yo soy el que les modela el carácter. Por eso dice, imítenme como yo imito a Cristo. Y en el versículo 17 dice, y por esto mismo
os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera en que enseño en todas partes y en todas las iglesias. O sea, para que sigan mi ejemplo. Yo no puedo estar allá, pero voy a enviar de mi equipo pastoral, de mi equipo apostólico, para asegurarme de que sigan siendo formados, y él les va a recordar mi proceder. O sea, manda a Timoteo para que Timoteo no recuerde su proceder de Timoteo, sino el proceder de Pablo. Timoteo no se planteaba como el modelo a seguir, planteaba a su padre espiritual, que era Pablo, como el modelo, y él iba a contarle a la iglesia: el apóstol Pablo nos enseñó así, así tenemos que movernos, así es como recibió de Cristo. O sea que Timoteo no se llevaba gloria para sí, no se atribuía para sí a los hijos, sino que él estaba ahí para recordar el proceder de Pablo en Cristo Jesús. No sé si me están siguiendo. Porque toda casa espiritual tiene un padre. Ese padre establece el modelo a seguir, y hay un equipo de pastores donde estamos todos los líderes que somos una extensión de esa paternidad para que se modele el carácter y la gente se forme. Ahora, pastor, ¿qué tiene que ver esto con un nuevo alumbramiento y un nuevo parir? Porque no lo veo por ninguna parte en la palabra. Ok. Vamos a la escritura y se lo voy a demostrar. Vamos al libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Mira lo que dice acá, y acá la cosa se pone tremenda. Pablo hablando: hijitos míos, tremendo, ¿no? El lenguaje de padre, ¿no? Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Por quienes qué? ¿Vuelvo a sufrir qué? Dolores de parto. ¿Y este era un parto para que ellos nacieran en el reino? No, era otro parto. Y mire lo que dice aquí: por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Este es un nuevo parto. Primero, un alumbramiento, nacemos como hijos de Dios en el reino de los cielos a través de aceptar a Cristo. Pero después viene un nuevo parto donde somos llevados a la madurez hasta que Cristo sea formado en nosotros. El nuevo alumbramiento es alumbrar a Cristo, es alumbrar niveles de madurez, niveles de crecimiento. Y declaro y profetizo sobre la casa que habrá también alumbramiento en muchos de los hijos de la casa. Darán a luz una nueva madurez, darán a luz un nuevo carácter en Cristo. Cada vez serán más parecidos, seremos cada vez más parecidos a Cristo. Habrá madurez, crecimiento, avance, progreso. Lo declaramos porque Dios dijo que los árboles secos reverdecerían. Hay florecimiento, hay activación, hay crecimiento, hay madurez, hay alumbramientos sobrenaturales sobre la casa. ¿Cuántos lo toman? Dicen: yo alumbraré una nueva dimensión, yo alumbraré en mi vida un nuevo carácter, yo alumbraré en mi vida mayor madurez. Gracias por ese amén ahí en su casa. ¿Sabe usted? Y esto hemos hablado mucho, nosotros hemos hablado, de hecho, cuando hemos hecho una serie donde hablamos de 7 niveles de madurez en la Biblia con distintas palabras que usa la Escritura. Pero le quiero decir esto: un hijo maduro, porque cuando uno nace en el reino es hijo de Dios, pero todavía es inmaduro. Un hijo maduro tiene la naturaleza del Padre. Sí, la tiene, porque la simiente de Cristo está en él. La simiente de Dios está en él. Entonces tiene la naturaleza de Dios el Padre. Pero un hijo maduro tiene el carácter del Padre. O sea, no, ha desarrollado esa naturaleza en su vida y desarrollado carácter. Ha desarrollado templanza. Ha desarrollado dominio propio, benignidad, bondad, sujeción, honra, respeto, madurez, carácter, sabiduría, etc. Un hijo inmaduro, cuando nace en el reino y es hijo de Dios, porque si nacemos en el reino y somos inmaduros, ¿somos hijos de Dios? Sí, somos hijos de Dios. Pero un hijo inmaduro tiene el derecho a la herencia del Padre. Como hijos tenemos el derecho a la herencia de Dios el Padre. Por eso dice que el hijo, cuando es niño, aunque es niño, es heredero de todo, pero tiene que estar bajo tutores. ¿Para qué? Para que madure y pueda cobrar la herencia. Porque el niño inmaduro tiene el derecho a la herencia, pero es el hijo maduro el que tiene participación y manifestación y acceso a vivir, a tomar esa herencia. Entonces muchas veces vivimos por debajo de la herencia, del poder, de victoria, de recursos y muchas cosas que Dios tiene para nosotros, pero que aún no hemos madurado. Por eso tiene que haber un nuevo alumbramiento y sufre dolores de parto, el liderazgo, el apóstol, hasta que Cristo se forme en nosotros para entrar a un nuevo nivel de madurez, para poder manifestar, experimentar lo que Dios ya nos ha dado. Por eso le dijo, y vuelvo a repetir, le dijo a Jeremías: antes de que te formase en el vientre de tu madre, antes de que viene el alumbramiento,
Y formar, ahí en el vientre de la madre, la palabra formar significa determinar un diseño en la mente y moldearlo y dar forma, decía, hasta que esté ese diseño. Lo mismo que dijo Pablo, sufro dolores de parto hasta que Cristo, es el diseño, sea moldeado, sea formado en nuestros caracteres. Entonces, en el alumbramiento o en el parir a Cristo, o en el parir la madurez o la imagen de Cristo en la vida, en esta experiencia de vida, de madurez, de crecimiento, de carácter, está la acción paterna, el padre espiritual con su equipo de liderazgo para formar, para dirigir, para enseñar, para instruir, para corregir, para enderezar, etcétera, para guiar. Pero también, ojo acá, hay una labor materna, diga conmigo materna. ¿Está preparado, no? ¿Cuál es la labor materna? Quiero recordarle que cuando uno nace espiritualmente, en la madre, que es la Jerusalén celestial, ahora del Padre celestial, que es el Dios de los cielos, ahora en la tierra nacemos, el carácter se pare o se forma por un Padre espiritual, que es un hombre de Dios y personas que Dios pone en la tierra, lo acabamos de ver en la palabra. También la madre, Dios la pone en la tierra. Y la madre es la casa espiritual, es la congregación, es el pedazo de cielo que Dios saca de la Jerusalén celestial y la pone en la tierra. Es el diseño de la madre, es una tierra. Y cuando yo leo esto a mí me sorprende porque Dios desde un principio, cuando esta Tierra Santa nació proféticamente, Dios le puso el nombre y dijo que se llamaría tierra. Tierra, sí, tierra. ¿Por qué? Porque es un útero. Una tierra es lo mismo que un útero, una mujer, una tierra, un útero es un sinónimo proféticamente hablando y es una tierra santa. Por lo tanto, para tú llegar a tu destino, para tú llegar a tu madurez, tienes que, si Dios te plantó en tierra santa, tienes que quedarte en esta tierra, quedarte en este útero, porque si tú te vas antes de tiempo es lo mismo que abortar un bebé. En este caso se aborta un plan, se aborta un propósito, porque tierra santa, y es santa porque es santificada, porque nuestra tierra, no sé las demás, Dios la apartó, la santificó del sistema religioso, del sistema eclesiástico que ya estaba corrompido, que estaba podrido por la religiosidad y por tanta corrupción. Y Dios nos escondió y nos sacó del sistema religioso y nos escondió para trabajarnos en secreto, para pulirnos. Y esta tierra es un útero. ¿Para qué? Para engendrar y plantar hijos que crezcan, que maduren, que se liberen, que se santifiquen, que se formen, que se restauren, que se reconcilien. ¿Para qué? Para transformarnos en agentes de cambio, en hijos de influencia. Esta tierra santa es un útero, es una tierra, es la parte materna que tiene los nutrientes, que tiene la contención, que tiene los dones, que tiene la palabra y todo un diseño de Dios para nutrirte, junto con una paternidad que es una palabra formativa y un útero donde el cual tú no tienes que salir de ahí, tienes que mantenerte afirmado a las paredes del endometrio espiritual, a este útero espiritual, porque estás recibiendo nutrición, estás recibiendo crecimiento y estás siendo formado en este útero para ser parido como agente de cambio, para ser enviado a conquistar tu entorno, a conquistar en el colegio, a conquistar en la universidad, a conquistar donde sea que Dios te mande. Estás siendo preparado y de aquí a un tiempo más muchos serán paridos y alumbrados a una asignación poderosa, a hacer cosas grandes nunca antes vistas en esta nación. Por eso no dejes el útero, no dejes el lugar donde Dios te plantó, porque tú estás siendo equipado, tú estás siendo adiestrado, tú estás siendo nutrido en esta tierra, en este útero llamado Tierra Santa, para ser empoderado e impartido algo poderoso. En el nombre de Jesús. Por eso Dios consagró a Tierra Santa, esta tierra, esta matriz, para producir hijos influyentes, hijos poderosos, verdaderos agentes de cambio. Hemos sido apartados del sistema religioso para consagrarnos a la tarea de parir hijos de Dios, maduros, íntegros, amantes de Dios, temerosos de Dios, obedientes y poderosos en las manos del Señor Jesucristo. ¿Hay una paternidad para parir el carácter de Cristo? Sí. Y hay una paternidad, sí, es la tierra, es la congregación donde Dios te plantó. ¿Cuántos dicen amén? Tierra Santa es como la Virgen María, aleluya. Era una tierra apartada, era un útero santificado, era un útero virgen para recibir a Cristo, que Cristo era el Rey de Reyes para parir el Rey de Reyes. Tierra Santa es un útero como María, es una tierra de gobierno para parir hijos de gobierno, hijos de dominio, hijos de influencia. Yo no sé cuántos lo están creyendo ahí. Por eso vienen alumbramientos poderosos.
alumbramientos de nuevos hijos de Cristo, hijos de Dios que nacerán como conversiones, pero también vienen alumbramientos de partos de carácter. Muchos serán posicionados en no mucho tiempo a donde Dios lo quiere poner. Por eso quédate aferrado a las paredes del útero, quédate aferrado a la tierra donde Dios te plantó, recibe corrección, recibe instrucción, porque Dios te mandará y Dios te pondrá en esta sociedad donde tiene determinado para ti. Yo no sé cuántos lo están creyendo en este día. Pero hay un tercer parto. El parto de nacimiento, el primero, en el reino de Dios. Cuando recibimos su palabra, creemos en Cristo. Esa palabra nos hace renacer de la simiente de Dios. Ahora tenemos la naturaleza divina, somos hijos de Dios. Aunque inmaduros, hemos nacido de Dios. Y nuestra madre es la Jerusalén celestial. Luego, para el parto del carácter de la madurez hasta que Cristo sea formado, la paternidad es los líderes que Dios pone, un padre espiritual, en este caso de Tierra Santa es el apóstol, con el liderazgo que es la extensión de él, para formar. Esa es la parte paterna. ¿Cuál es la parte materna? Es la tierra donde Dios nos estableció. De hecho, tenemos madre espiritual, que es la profeta también, y en la parte materna es la tierra, es la matriz, el lugar, es la congregación donde Dios nos plantó. Pero hay un tercer parto, que es un parto futuro, y se los quiero mencionar, por eso es increíble la escritura, y es el parto de resurrección. ¡Wow! Hechos 13:33, Hechos 13:33 dice así: la cual ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Jesús. Está hablando de que Dios cumplió profecía antigua que había profetizado, resucitando a Jesús, cumplió profecías. Y aquí menciona, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Mi hijo eres tú y yo te he engendrado hoy. Cuando uno engendra un hijo, puede ser cuando nace o cuando es parido o es llevado a la madurez. Lo acabamos de ver, que tiene dos aplicaciones. Pero aquí Dios mismo, cuando dice que engendró a su propio hijo, que era Jesucristo, el escritor de hecho lo está asociando a la resurrección de los muertos. Diga conmigo, resurrección de los muertos. ¿Por qué también resucitar de los muertos es un parto? Porque Dios dio a luz una dimensión que no existía. Resucitó a Cristo y le dio un cuerpo de gloria, mostrándonos cuál es el final de todos los que creemos en Cristo y cuál es la esperanza de gloria a la cual Dios nos ha llamado. Entonces, hay un tercer parto, un tercer alumbramiento, que es el día que en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta de Dios, en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Los muertos en Cristo resucitarán primero, los que hayamos quedado vivos seremos transformados, llevados a los aires y estaremos con el Señor para siempre. Recibiremos un cuerpo de gloria, un alumbramiento. Se va a parir y se va a manifestar nuestro estado final, que es tener un cuerpo de gloria. Entonces, aquí está la acción paterna donde Dios el Padre, con el mismo espíritu que resucitó a Jesucristo entre los muertos, viene el Padre a resucitar, ¿no? Y Él mismo nos va a engendrar. ¿Y cuál sería la parte materna? ¿Dónde está el útero de esto? Aquí se va a sorprender. Romanos 8, 22 y 23. Romanos 8, 22 y 23, y esto se viene de thriller. Mire, es que esto es tremendo, esto es profético, porque estamos viendo estas señales. Porque sabemos que toda la creación, ¿toda qué? La creación, gime a una y está con dolores de parto. Diga conmigo, dolores de parto. ¿Qué se va a parir ahora? Hasta ahora, dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. La adopción es huiotesia y se refiere al día que se redima nuestro cuerpo y sea resucitado un cuerpo de gloria. Ahora póngame atención. Toda la tierra está gimiendo. Toda la creación, que es el útero. ¿Cuál es el útero? Los volcanes que están eruptiendo. 2 días seguidos hemos tenido 2 terremotos en Taiwán ahora y en México el otro. La tierra está gimiendo, está con dolores de parto porque está próxima a parir la resurrección. ¡Aleluya! Estamos próximos a ser paridos a la resurrección. Toda la creación está diciendo que se manifiesten los hijos de Dios y que resuciten. Ese es el contexto de esta palabra. Toda la creación gime con dolores de parto hasta que se manifiesten los hijos de Dios. ¿Cuál? Que se redima su cuerpo, que venga la resurrección de los muertos para que se libere de toda esta corrupción en la tierra.
Ahora, mientras estamos vivos, vamos a manifestar gloria lo más que podamos y manifestaremos lo de esa herencia de gloria lo más que podamos en este tiempo. Pero hay un tercer parto. ¿Y cuál es el útero? Esta tierra y toda esta creación que está gimiendo. Todos los problemas, las catástrofes climáticas están gimiendo y toda la creación es un útero que está diciendo: próximamente van a ser resucitados los hijos de Dios. Yo no sé cuántos se emocionan, pero todo lo que está pasando está anunciando que el tercer parto ya está por venir. Pero mientras estamos en esta tierra, ¿cuántos creen que Dios está formando y va a alumbrar un nuevo nivel de madurez, un nuevo nivel de crecimiento en tu vida? Ahora póngame atención, que con esta idea quiero que se quede. Si bien es cierto que nosotros necesitamos de la paternidad de Dios y las paternidades de Dios y de la parte materna que son las tierras para ser alumbrados, tanto espiritualmente como a nuestro propósito, así también Dios nos necesita a nosotros y cada uno es una tierra para que Dios pueda a nosotros gestar y dar a luz diseños, propósitos e ideas a través de ti. O sea que nosotros como hijos somos gestados y somos paridos en útero para lo que Dios quiere, pero también nosotros mismos somos úteros y somos tierra de Dios, donde Dios va a poner semillas y situaciones, diseños, ideas, para que nosotros las gestemos y las demos a luz. ¿Cuántos dicen amén? Entonces lo que te quiero decir en este tiempo, y quiero que te quedes con esta idea: tú eres un sistema productivo en sí mismo. El sistema productivo de Dios dice que como desciende de los cielos la lluvia, está la lluvia y eso representa la palabra, muchas cosas, representa como 3, 4 cosas, pero una de ellas, la lluvia, representa la revelación de la palabra de Dios. Cae en la tierra representa nuestro corazón y produce un resultado. Pan al que come y semilla al que siembra, son resultados. Dios te da una lluvia de revelación, una lluvia de palabras, una lluvia de diseños, te entrega ideas, te entrega una orden y tú tienes que recibirla, tienes que gestarla dentro de ti y tienes que hacerla producir para que lo que Dios tiene en tu vida se produzca y se dé a luz en los cielos. Póngame atención. Una de las razones por la cual todavía no hemos dado luz y no nos hemos preñado de un diseño, no nos hemos preñado de un llamado, no nos hemos preñado del proyecto de Dios, es porque no hemos tenido el deseo suficiente de hacer la voluntad de Dios. El proceso de gestación de lo bueno y lo malo es el mismo. Cuando la Biblia habla del proceso de tentación, habla como uno se embaraza de algo y lo da a luz, y funciona para lo bueno y para lo malo. Mire, Santiago 1:13 dice lo siguiente. Dice así: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no tienta a nadie. Si uno está siendo tentado, no diga que ha sido tentado de parte de Dios. Porque tentar es seducir a alguien e inducirlo a que haga lo malo, y una vez que lo hace, condenarlo. Y eso lo hace el diablo. Dios nunca te va a empujar a pecar. Dios hace otra cosa, que es probar. Y probar es otra cosa totalmente distinta. Donde Dios nos permite vivir una situación, pero Dios espera que crezcamos, que aprobemos y que hagamos lo correcto para después promovernos. Es muy diferente. Entonces, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído, y diga conmigo atracción, y seducido, diga conmigo seducción. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, diga conmigo concepción, da a luz el pecado, diga conmigo alumbramiento o dar a luz, y el pecado siendo consumado da a luz muerte, digo muerte o resultado. Ok, hay una atracción, hay una seducción, hay una concepción, hay un alumbramiento y entonces hay un resultado que es la muerte. Aquí vemos un proceso de embarazo para lo malo, pero funciona para lo bueno. Cada uno, cuando empieza a ser tentado, es atraído. Todo parte con una atracción. Entonces, si uno se siente atraído a lo malo, se siente atraído a la pornografía, se siente atraído a mentir, se siente atraído al chisme, se siente atraído a lo que sea, el diablo sabe que ese deseo está dentro de nosotros, entonces lo único que hace es tirarnos un anzuelo en lo que es nuestra concupiscencia, que significa mal deseo. Entonces, para lo bueno, Dios cuando quiere tirarte un diseño, tiene que haber un deseo por hacer la voluntad de Dios. Todo parte de un deseo. De hecho, la Biblia habla de que
de que la tierra tiene una demanda sobre el cielo. La tierra le está diciendo al cielo, mándame la lluvia. O sea, que el corazón tiene que tener una demanda sobre Dios. Quiero oír tu voz, quiero hacer tu voluntad, quiero hacer lo que tú dices. O sea, 2:21 habla que Dios va a hacer que el cielo responda a la tierra. O sea, que la tierra tiene una demanda. Hay una atracción. Si tú deseas lo malo, el diablo te va a hacer concebir y dar a luz algo malo. Si tú deseas hacer la voluntad de Dios, entonces vas a traer la voz de Dios, vas a traer la palabra profética, vas a traer la palabra de Dios y entonces te vas a preñar de lo bueno. Cuando uno es atraído porque algo te gusta, una atracción es aquello que te saca de tu zona de control para lo malo. O sea, que yo no voy a hacer algo porque estoy bajo dominio propio, esta pornografía no corresponde. Ves una imagen y tú la sacas, o ves la oportunidad de robar y tú te haces a un lado, no te dejas atraer ni salir de tu zona de control. Para lo bueno es salir de la zona de confort. Dios me está dando una palabra y yo salgo de mi zona de confort, de mi comodidad, a tomar la palabra de Dios. Luego hay una seducción que ocurre para lo bueno y para lo malo. Seducir es comenzar a morder el cebo. Es cuando el diablo te pone una trampa y uno la muerde, uno cae, uno es seducido. Espiritualmente es cuando uno entretiene pensamientos que no debería. Es cuando te hizo algo malo tu esposa y empieza a entretener pensamientos de, si ella es mala, es aquí, acá, mejor la voy a dejar. Y ahí uno empieza a entretener pensamientos de divorcio, pensamientos de deslealtad, de infidelidad, pensamientos de pornografía, pensamientos de adulterio. Esa es la etapa de seducción, pero también está para lo bueno. Cuando empieza a darle vuelta a la idea de Dios y te empieza a gustar, quieres hacer lo que Dios dice. Es tanto así que Jeremías le dijo a Dios en un minuto, me sedujiste. O sea que uno puede ser seducido para lo bueno también. Después viene la tercera etapa que es concepción, cuando uno se preña. Preñarse del diseño. Preñarse es cuando le has dado tantas vueltas a lo que Dios quiere, lo deseas tanto, que lo piensas y repasas una vez la visión, el proyecto de Dios, que estás preñado de lo que Dios dice, ya estás preñado, está dentro de ti. Y una vez que estás preñado, solo tenés la ocasión para hacerlo. Si estás preñado de adulterio, de mentira, de engaño, de infidelidad, de chisme, es cosa de tener la oportunidad para que eso salga y venga el alumbramiento. Entonces, esto es lo que Dios te dice en esta noche. Se van a alumbrar hijos espirituales, va a alumbrar maduración de carácter, pero también se van a dar a luz diseños, se van a dar a luz ideas y proyectos que Dios quiere que tú hagas en esta tierra. Pero para eso tienes que desearlo, tienes que creerlo, tienes que embarazarte, tienes que llenarte del sueño, tienes que llenarte de expectativas, tienes que llenarte de la palabra de Dios, tienes que llenarte de imágenes de lo que Dios te ha dicho, darle vueltas para que seas preñado por dentro. Y una vez que estás preñado, estarás preparado para en un minuto dar a luz lo que Dios ha puesto en tu vida y en tu corazón para su reino y para el avance de la visión de la casa. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, bendigo a cada uno de mis hermanos y a cada una de las personas que están en este discipulado, Señor. Oro, Padre, para que seas tú, Señor, dando a luz diseños, dando a luz proyectos, dando a luz llamados, dando a luz, Señor Padre Santo, en cada uno de los hijos. Padre, dense a luz muchos nacimientos espirituales de nuevos convertidos. Venga alumbramiento sobrenatural de madurez en muchos de nosotros. Que el proceso oculto de formación, de trato, de prueba, va a venir a la luz y va a venir a manifestación, porque una madurez sobrenatural ha de manifestarse en tus hijos en este tiempo. Yo lo declaro en el nombre de Jesús. Padre, que todas tus promesas, que todas tus palabras sobre la casa vengan a cumplimiento, porque tú lo hablaste en el nombre de Jesús. Bendigo a cada uno de tus hijos, llénalos de tu fuerza, llénalos de tu poder, de expectativa, de fe y de gloria en este tiempo sobrenatural que estamos viviendo. En este mes 9, tiempo de alumbramiento, y grandes alumbramientos veremos y comenzaremos a ver en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Les bendigo en esta noche, en sobremanera que la gracia de Dios sea sobre cada uno de ustedes. No me quiero despedir sin darles una información importante. Como muchos saben, se ha estado trabajando toda la semana y desde el fin de semana en la iglesia, haciendo arreglos y todas unas transformaciones de los cuales les habíamos comentado. Y por ende hay equipo y hay mucho trabajo en la iglesia, y por esa razón, tanto el viernes como el sábado no se van a hacer en la iglesia las reuniones. La del sábado se va a suspender, el taller del sábado no va a ser por este sábado, pero la del viernes no será presencial, pero sí va a ser a través de Facebook, a través de un live de transmisión. Es decir, como lo hicimos durante la pandemia, solo por este viernes a las 8:30.
Recuerde, solo por este viernes a las 8:30, la oración va a ser vía online a través de Facebook, donde transmitiremos la oración en vivo para que usted esté atento y se conecte a la transmisión. Recuerde, viernes no es presencial, pero sí a través de redes 8:30, pero sábado se suspende, no va a haber. Y nos vemos el domingo sin duda. Inscríbase, reserve su cupo, porque este domingo nos vemos con todo. Amén. Que Dios les bendiga. Igual vamos a estar avisando esto en redes, esté atento, que nadie se pierda la información. Y muchas bendiciones, cariño a nuestro apóstol, a nuestra profeta, a todos los equipos de Tierra Santa, y nos estamos viendo. Amén. Que Dios les bendiga. Adiós.